Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto de estudio teológico de Jorge Yoshua. Se titula El pan de este día. Es un material, la verdad, muy interesante. Examina esto de la madurez espiritual, pero usando una analogía que todos entendemos, el paso de ser niño a ser adulto. Y bueno, nuestra idea hoy es ver qué significa eso de superar la infantilidad espiritual, para uno mismo como creyente y también para la iglesia, ¿no? Todo basado en lo que Yoshua expone y las citas bíblicas que usa. Arranca con una cita que seguro que suena a duchos, de 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Parece simple, pero tiene miga. Vamos a verla. Yoshua empieza diciendo algo lógico. Todos empezamos como niños en la fe. Normal. Pero ojo, dice que no debemos quedarnos ahí. Y señala que a veces actitudes de adultos o de instituciones ya formadas, pues delatan que esa madurez no ha llegado del todo. ¿Por qué es tan importante superar esa etapa, según él? Pues mira, el texto se apoya muchísimo en esa imagen de Pablo que acabas de mencionar. Josué destaca que la diferencia clave está en la capacidad. La capacidad de conocer, de comprender y, sobre todo, de asumir responsabilidades. Un niño y un adulto maduro, funcionan de manera muy distinta. La madurez, tal como la ve Josué a través de Pablo, necesita esa capacidad de tomar decisiones responsables, decisiones importantes, algo que un niño, pues por su propia etapa, no puede hacer. Es lógico. Claro. Es una cuestión de desarrollo. Exacto. Y para reforzarlo, Josué se va a Gálatas, al capítulo 4. Dice, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Y Josué aplica esto directamente a la vida espiritual antes de madurar en Cristo. Es una idea potente, ¿eh? Si no maduras, te quedas como en una esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Has dicho rudimentos del mundo. Suena un poco abstracto. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Sí, es buena pregunta. Josué, siguiendo el contexto de Gálatas, los interpreta como esos principios básicos, elementales, casi infantiles, ¿no?, que gobernaban la forma de entender el mundo y a Dios antes de Cristo. Podrían ser reglas, normas externas, filosofías humanos, cosas que, quizás tuvieron su función, pero que acaban limitando. O incluso esclavizando, en lugar de llevar a la libertad madura que se encuentra en el espíritu. Entiendo. Es, digamos, el sistema de valores del mundo que no tiene a Cristo en el centro. Quedarse ahí es como ser el heredero que vive como esclavo, sin disfrutar de su herencia, siempre bajo tutela, sin ejercer su verdadera identidad. Vaya imagen. La del heredero esclavo por no ser mayor de edad espiritualmente. Impactante. Y decías que Josué no lo limita al individuo. No. Lo extiende a naciones, a pueblos y también a instituciones, incluida la Iglesia. Eso es interesante, esa autocrítica. Sí, y usa la parábola de la semilla de mostaza para ilustrarlo. Ah, claro. ¿Recuerda cómo empieza? Pequeñita, frágil. Pero su destino no es quedarse así. Tiene que crecer, convertirse en un arbusto fuerte, maduro. Pues Joshua usa eso para decir que la Iglesia, como algo vivo, también tiene un proceso. Empieza y crece hacia la madurez. No es algo estático. Y por tanto, también puede mostrar signos de inmadurez si ese crecimiento se para o se desvía. Vale, entonces, si crecer es lo normal y lo esperado, ¿cómo se nota esa infantilidad de la que habla? Pone el ejemplo de Corinto, ¿verdad? Una iglesia con problemas. ¿Qué signos ve Joshua ahí? Pues sí, Joshua dice que incluso en Corinto, fundada por Pablo, había signos claros de inmadurez. Se veían en cómo se comportaban. Divisiones, peleas, inmoralidad que toleraban. Vaya. También en sus valores, como el orgullo por los dones espirituales, pero sin amor. E incluso en su doctrina, dudaban de la resurrección. Es como si Joshua nos dijera, cuidado, podemos saber mucho, tener mucha historia, como la Iglesia hoy, con 2000 años, pero eso no asegura la madurez. Nuestro conocimiento, por mucho que sea, sigue siendo parcial si lo comparamos con quién es Jesucristo. Entiendo. Y vuelve a 1 Corintios 13, justo después de lo de ser niño, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará.
Josué insiste en que esto sigue siendo muy relevante hoy, a pesar de siglos de teología, de experiencia, de estructuras. La Iglesia sigue dependiendo totalmente de Jesucristo. No ha llegado a una madurez autosuficiente. Ni puede. Ahí tocas un punto clave que Josué trata. El peligro de creerse autosuficiente, de presumir de madurez. Exacto. Y aquí lanza una advertencia muy, muy pertinente, sobre todo para organizaciones ya establecidas, ¿no? El riesgo de presumir madurez. Cuando una institución se cree ya llegada, autosuficiente, corre el peligro, dice él, de tomar decisiones y crear sistemas de gobierno, de doctrina, de tradición, que en la práctica, aunque no se diga, acaban dejando de lado a Cristo. Se centran en sí mismos. Eso es, en su propia estructura, en su supuesta sabiduría, en mantener las cosas como están. Y pueden olvidar que la llamada a madurar es depender más de Cristo, no independizarse de Él. Ese riesgo de la autosuficiencia. El texto lo ilustra con un ejemplo del Antiguo Testamento muy conocido. Roboam, el hijo de Salomón. Sí, es un ejemplo clásico y lo usa muy bien. Recuerda que Roboam, al empezar a reinar, recibe una petición del pueblo, que aliviara la carga que les puso Salomón. Y pide consejo. Primero pregunta a los ancianos, los que sirvieron con su padre, gente con experiencia, ¿no? Sabiduría. Le aconsejan ceder, ser un siervo. El consejo sensato, parece. Pero Roboam lo desecha. Prefiere escuchar a los jóvenes que se criaron con él, sus amigos, inexpertos, quizá más interesados en el poder. Le dicen, mano dura, más carga, y Roboam les hace caso. Y el resultado fue un desastre, claro. Totalmente. La división del reino. 10 tribus se van y forman Israel, el reino del norte. Roboam se queda solo con Judá y Benjamín. Una decisión basada en la arrogancia juvenil, en despreciar la experiencia, llevó a la ruptura. Josué lo usa como ejemplo claro de los peligros de no ser maduro, de actuar desde la presunción y la inexperiencia. Entendido. Y esta idea de inestabilidad, de decisiones erróneas por falta de madurez, conecta con otra cita clave que trae Josué, Efesios 4:14. Ahí se advierte a los creyentes para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Niños fluctuantes. Es muy gráfico. ¿Cómo interpreta Josué esa fluctuación? Pues Josué ve esa fluctuación, esa inestabilidad en la doctrina, esa facilidad para ir detrás de la última moda espiritual, esa falta de ancla, como una prueba clara de inmadurez. Pero va un poco más allá. Señala algo que considera una manifestación común y peligrosa de esto, lo que llama una necia búsqueda de la perfección de sí. Necia búsqueda de la perfección de sí. Suena fuerte. ¿A qué se refiere? Se refiere a poner el foco en el lugar equivocado. En lugar de centrarse en conocer a fondo a Jesucristo, que es quien, según la enseñanza apostólica, realmente perfecciona, la persona o la comunidad inmadura se enfoca en mejorarse a sí misma. Como un perfeccionismo religioso. Exacto. Alcanzar ciertos estándares por esfuerzo propio. Lo llama necia, porque es un esfuerzo malgastado, que no va a la raíz. Depende de la propia capacidad, que es limitada. Y lleva a la frustración o al orgullo, en lugar de depender de la gracia y el poder de Cristo. Es buscar la madurez en donde no está. Vale, lo pillo. Entonces, si la madurez no es autosuficiencia, que puede ser peligrosa, ni esa búsqueda errática de autoperfección, ¿qué es, según Josué, dónde está la madurez real, la estabilidad? Aquí llegamos al núcleo del argumento de Josué. La verdadera madurez, eso que llama tener peso suficiente, esa solidez que contrasta con ser niños fluctuantes, reside en algo muy concreto y externo a nosotros. Lo basa en Efesios 2:20. La madurez está en ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento. Todo vuelve ahí. ¿Qué implica ese fundamento exactamente? Pues implica que la base de nuestra fe, de nuestra vida, no la ponemos nosotros. No es nuestra filosofía, ni nuestras experiencias, ni nuestras buenas intenciones solas. El fundamento es algo dado, objetivo. La enseñanza revelada por Dios a través de los apóstoles, testigos de Cristo, fundadores de la Iglesia, y los profetas, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo que edificaron la Iglesia primitiva. Es la palabra de Dios. Y Cristo como pieza central.
Exacto. Él es la principal piedra del ángulo. En la construcción antigua era la piedra clave, la que alineaba y sostenía todo. Sin ella, todo se cae. Josué insiste, esta es la única base que da estabilidad real. Usa la imagen de la casa sobre la roca. Ni ríos ni vientos pueden demolerla. La madurez auténtica no es independencia, sino dependencia bien fundada, anclada en Cristo y su palabra, no en nosotros mismos. Es fascinante ese giro, porque, como decíamos, nuestra cultura asocia madurez con independencia, ¿no? Con no necesitar a nadie. Y aquí, la madurez espiritual es dependencia radical, pero en la base correcta, Cristo. Exactamente. Es una perspectiva, si quieres, contracultural. La madurez espiritual no es dejar de necesitar a Dios, es aprender a depender de Él más profundamente, de forma consciente, constante. Reconocer que Él es la fuente de la fuerza y la sabiduría. Entendido. Es pasar de una dependencia infantil, quizá inconsciente, a una dependencia adulta, voluntaria, confiada en Cristo como Señor. Vale, esa es la base sólida. Pero Joshua también habla bastante de cómo es nuestro conocimiento ahora, incluso estando en ese camino. Vuelve a Corintios 13 a otra imagen potente de Pablo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué quiere decir con eso de ver por espejo oscuramente? Es una metáfora buenísima. Joshua nos recuerda cómo eran los espejos antes. No como los de ahora, casi perfectos. Eran de metal, pulido, bronce, plata, y el reflejo era imperfecto, borroso, distorsionado, oscuro, comparado con ver la realidad directamente. Claro, no es una visión nítida. Exacto. Ver por espejo oscuramente es una metáfora de cómo conocemos ahora las cosas espirituales, a Dios mismo. Aunque tenemos la revelación en Cristo, en las Escrituras, nuestra comprensión es indirecta, incompleta. Vemos a través de un medio que no da toda la claridad, como una foto borrosa de alguien a quien queremos ver en persona. Y Josué señala las consecuencias de esto en la vida real. Dice que esta visión parcial a veces nos da felicidad. Tenemos momentos de claridad, de consuelo, intuiciones que nos animan. Sí, eso pasa. Pero otras veces, y lo admite con honestidad, esta misma limitación nos puede llevar al suplicio, a la inseguridad. Lo que ayer parecía una roca firme, hoy, ante preguntas nuevas o dificultades, muestra sus límites, nos deja perplejos, como ante un muro infranqueable, dice él. Genera una tensión inevitable en la vida de fe. Describe la fe así: es luz, pero a veces, por esa visión oscura, podemos sentirnos confusos, solos, como si Dios estuviera lejos. Es una descripción muy realista, sí. Esa tensión entre certeza y duda, luz y sombra. Pero el pasaje de Pablo y Joshua lo recalca, no acaba ahí. Hay una promesa. Esa imperfección es temporal. Entonces, dice Pablo, esa visión borrosa pasará. ¿Cómo se llega a esa plenitud, a esa visión clara? La meta que presenta el texto, siguiendo a Pablo, es alcanzar el conocimiento pleno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y conocimiento aquí no es solo saber cosas de teología. Es algo más profundo. Mucho más. Es relacional, transformador. Tanto que Josué usa otra frase de Pablo. El objetivo es que sea formado Cristo en nosotros, que nuestro carácter, nuestras actitudes, todo nuestro ser refleje la imagen de Cristo. Cuando esa semejanza sea real y completa, argumenta Josué, entonces la barrera del espejo oscuro se quitará. Ya no necesitaremos el reflejo borroso. ¿Y entonces qué? Entonces, dice Pablo, podremos disfrutar de su presencia cara a cara. Josué da una interpretación muy interesante a esto. No es solo ver a Dios directamente, sino que es el resultado de parecernos a Él. Dice algo como: nuestro parecido con Cristo será tal que será como ver el espejo. O sea, al ver a Cristo en su gloria, nos veremos a nosotros mismos transformados a su imagen perfecta. Será un reconocimiento mutuo en la semejanza. Vaya. Y para apoyar esto, cita dos textos más. El Salmo 17:15. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y 1 Juan 3.2. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Verle
y ser semejantes. Van juntos. ¡Qué perspectiva! Así que, resumiendo un poco el recorrido por el análisis de Yoshua, todo el proceso de madurar, dejar la infancia, construir sobre la base correcta, superar la visión oscura, tiene a Jesucristo como referencia total. Él es el fundamento, la piedra angular y también la medida perfecta, el modelo final hacia el que va toda madurez espiritual. Bueno, pues hemos navegado por este análisis de Jorge Yoshua sobre la madurez espiritual de su texto El pan de este día. La idea central parece ser un viaje, ¿no? Un proceso necesario. Pasar de esa dependencia y conocimiento parcial de la niñez espiritual a una adultez en la fe. Pero, y esto es clave, una adultez definida no por la autosuficiencia, sino por una dependencia madura, consciente, firme en Jesucristo como piedra angular. Hemos visto que implica dejar atrás actitudes infantiles, como fluctuar o buscar la autoperfección, y reconocer con humildad que ahora vemos por espejo, oscuramente, sin presumir de una madurez que aún no tenemos del todo. La meta final, comprensión plena y sobre todo parecernos a Cristo. Ver cara a cara. Y quizá para seguir pensando cada uno queda flotando una pregunta interesante, ¿no? Que sale de esto que dice Yoshua, pero nos lleva a lo práctico. Si es verdad que ahora vemos por espejo oscuramente y madurar es fundarnos en Cristo mientras vamos hacia esa visión perfecta, ¿qué pasos concretos, qué cambios de mirada, qué disciplinas podríamos adoptar en el día a día para intentar enfocar un poquito mejor esa imagen? ¿Cómo podemos de forma activa afianzar ese fundamento en Cristo en medio de todo el lío diario mientras esperamos y caminamos hacia esa visión final donde todo será claro? Es, bueno, algo en lo que seguir pensando, ¿verdad?